Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mika Eris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Hoy vengo a hablaros de La profecía del rayo y las estrellas, la última novela de Rick Riordan, coescrita con Mark Oshiro, y que sigue las aventuras de uno de los personajes más queridos de este universo, Nico D'Angelo, y de su novio, Will Solas. Este vídeo, como tantos otros, va a ser libre de spoilers, salvo por la parte del final en la que haré una pequeña sección, de la cual os avisaré antes, no os preocupéis, diciendo cosas que contienen detalles sobre la trama, los personajes, lo que sea. ¿De qué va este libro? Os preguntaréis. Bueno, la profecía del rayo y las estrellas nos lleva a este mundo en el que los dioses de la antigua Grecia y la antigua Roma todavía existen e interactúan con la civilización moderna, y en la que todavía existen semidioses, descendientes de estas deidades y de personas completamente normales. Estos semidioses, después de varias guerras con mortales, inmortales, con antiguos emperadores y con monstruos primigenios, parecen haberse tomado por fin un descanso después de tanto lío y tanta profecía. Pero en el caso de Nico D'Angelo, hijo de Hades, esto no es así, porque tanto él como su novio, Will Solas, el hijo de Apolo, tienen que participar en una misión muy importante, una misión en la que deben resolver un asunto pendiente desde hace ya varios libros y que les llevará a la parte más profunda del inframundo, el Tártaro. En esta aventura deberán enfrentarse a peligros inimaginables y sobre todo tendrán que enfrentarse a sus propias limitaciones y a los desafíos que supone hacer juntos tan complicada tarea. El libro en general está bastante guay, era un libro que llevaba queriendo leer desde hace tiempo y que, bueno, tiene varias cosas que me gustan pero también cosas que no, así que voy a hablaros ahora de ello, empezando por las cosas que me gustan, por supuesto. Vale, empezamos por la parte más física, más visible, que es que la portada está muy chula, es bastante épica, es muy bonita. Dentro del propio libro hay elementos que me llaman bastante la atención, y es que en según qué páginas hay como una especie de fondo de temática, ¿cómo decirlo?, neblinosa, podéis verlo aquí, y que ocupa toda la página, aunque el texto siga siendo visible. Hay momentos concretos de la historia en los que esto sucede y, en mi opinión, ayuda a crear ambientación en cierto modo, cosa que está bastante guay. Y a mayores, un detalle que me mola mucho de esta novela es que cuando la dejé encargada en la librería, no me lo dijeron, pero cuando fui a buscarlo, habían llegado marcapáginas temáticos y tengo uno, así que mola mucho. Me hace gracia porque yo siempre utilizo para las novelas de Rick Riordan las cintas que vienen con los libros como marcapáginas, así que para esta tengo la cinta y el marcapáginas. Vale, como tantas otras novelas escritas por Rick Riordan, esta hace referencia a muchos mitos y leyendas de la antigua Grecia y la antigua Roma, y personalmente me parece muy guay que se preste atención a elementos menos conocidos de la mitología, como por ejemplo una ninfa que se llama Górgira, y que no mencionaré cuándo aparece ni por qué, ni cuándo se la menciona, pero que me mola porque no es excesivamente conocida, así que no sé, me gusta que aparezca. Por supuesto, me mola también que haya cameos de personajes de diferentes sagas, porque a lo tonto, Rick Riordan ha escrito ya más de 20 libros, entre unas cosas y otras, ambientados en este mundo. Así que ver pequeños atisbos de cómo les va a personajes que ya no son protagonistas siempre está guay. Me gusta mucho particularmente que los personajes que sí son principales tengan más desarrollo en cuanto a no solo sus personalidades, sino también sus poderes como semidioses, porque es algo que normalmente suele suceder solo en las sagas principales a lo largo de varios libros, y entonces esta novela, que es autoconclusiva, pues mola también que tenga ese pequeño power up, por así decirlo. Un detalle que me gusta sobre el lore de este mundo es que hacen una pequeña revisión del canon de las historias ya contadas. Me explico. En un momento dado, hace varios libros ya, se dice que Morfeo, el dios de los sueños, duerme a toda la ciudad de Nueva York, por motivos que no voy a decir aquí. La cuestión es que más adelante apenas se menciona a Morfeo, pero sí se menciona a su padre, Hipnos, el dios del sueño, es decir, el acto de dormir, y que de hecho encaja más con esta gran acción de dormir a toda una ciudad. Y en este libro, en La profecía del rayo y las estrellas, se menciona cómo fue Hipnos el responsable de dormir a todo Nueva York, así que me mola que hagan como esa revisión de que, vale, quizás Morfeo salió hace varios libros,
diciendo que era responsable de esto, pero realmente eran, en todo caso, él, sus hermanos y su padre los responsables de ese gran acto. Tiene cierta gracia porque en su momento se dijo que Morfeo merecía más atención y que sus hijos estuviesen en el campamento mestizo, el campamento al que asisten los semidioses en Estados Unidos, pero luego no se hizo, volvió a hacer referencia a Morfeo y sí se hizo referencia a Hipnos y a sus hijos semidioses, o sea que es algo que nunca se llegó a tratar explícitamente, pero que aquí es como que lo mencionan en plan de ¿no vuelven a mencionar a Morfeo? No, pero hablan de que Hipnos estuvo involucrado en el mismo conflicto que su hijo. Y por último, pero no menos importante, una cosa que me mola de este libro es que en inglés de vez en cuando aparecen personajes que utilizan como pronombre they, como pronombre singular. Y aquí utilizan pronombres neutros, en plan ella, cuando es necesario, y también terminología que es más neutral y menos masculina o femenina. Por mucho que diga la RAE, a veces esos pronombres son necesarios para ciertas personas y para ciertos personajes literarios, así que me mola que el traductor los haya utilizado en lugar de intentar buscar formas y hacer malabarismos con la traducción para no tener que hacer referencia al pronombre en ningún momento. Vale, ahora cosas que no me gustan. Empecemos por la principal y más importante, la más visible. El título. El título original de este libro es The Sun and the Star, o sea, el sol y la estrella. Es algo que se referencia dentro de la propia novela y sin embargo a España esto lo han traído como la profecía del rayo y las estrellas. Podría haber entendido que fuese la profecía del sol y la estrella, o del sol y las estrellas, eso podría haberlo llegado a entender, pero la profecía del rayo y las estrellas no tiene sentido ninguno. Os digo que no hay absolutamente ninguna referencia a un rayo en ninguna profecía en ningún momento. Y no sé por qué se tradujo de este modo. No es la primera vez que un libro de Rick Riordan se traduce mal, pese a que dentro de la propia novela el elemento al que hace referencia se traduce bien. Magnus Chase, por ejemplo, su primer libro se tradujo como La espada del tiempo, a pesar de que el nombre del objeto mitológico al que hacía referencia era la espada del verano. No sé por qué se hace eso, si es que había algún tipo de problema de copyright con que el nombre ya existía en otro contexto, no sé. Vale, otra cosa que no me gusta. En este libro, como he dicho, aparece un protagonista que tiene un novio y el novio también es protagonista, es decir, es una pareja de dos chicos. En la contraportada hay una pequeña sinopsis de la historia, como tantos otros libros, y me llama la atención porque revisándolo no se hace absolutamente ninguna referencia explícita a que Will sea la pareja de Nico. Y revisando el texto y comparándolo con la sinopsis en inglés que se conoce, está directamente sacado de ahí. No palabra por palabra, es decir, es como una versión ligeramente más reducida de esa sinopsis en inglés, pero me llama la atención que no se mencione en ningún momento que son pareja, porque en el texto original en inglés sí se menciona. Evidentemente esto podría ser una decisión deliberada para que el libro venda un poquito más en caso de que haya padres muy conservadores que no quieran que su hijo o hija lea esta historia. Pero igualmente me rechina un poco. Que bueno, luego no censuran absolutamente nada de la relación de los protagonistas dentro de la propia novela, pero da igual. Una cosa random que no me ha gustado es que en un momento dado se menciona que hay quimeras en plural y me chirría un poco porque la quimera, en singular y con mayúscula, es un monstruo mitológico que en teoría es único. Y es un error muy común entre los fans o entre la gente que sabe de mitología, pero no demasiado, volver plurales criaturas que son individuales, es decir, de, oh, hay varios cerberos dirigiéndose hacia nosotros, y realmente solo existe un cerbero. Pues lo mismo con la quimera. Oh, no, vienen las quimeras y solo existe una quimera. Oh, no, vienen los minotauros, solo había un minotauro. Pues aquí lo mismo. Y me sorprende que se cometa este error porque en las historias de Rick Riordan nunca había sucedido. Continuando con pequeños errores que me llaman un poco la atención, hay un momento en el inframundo en el que se describe que hay dos ríos en escena, el Flegetonte y el Cocito. Sí, lo sé, los nombres son muy graciosos. Pero la cuestión es que unas pocas páginas más tarde se dice que son el Aqueronte y el Cocito. Y me hace gracia porque en ningún momento se da ninguna explicación de por qué este cambio, ni siquiera soy consciente de si ellos se dieron cuenta de que lo habían cambiado. Quizá es problema de que como fue coescrita la historia, un autor puso un nombre, el otro autor puso el otro, y en ningún momento se pararon a pensar en, hey, nos estamos contradiciendo, pero la cuestión es que es un pequeño detalle que chirría un poco. No es nada grave, pero chirría. Por último, pero no menos importante, una cosa que no me gusta es que durante toda la historia apenas se menciona a Hazel, la medio hermana de Nico, la hija de Plutón. Y me hace... no me hace gracia, me da pena en verdad que durante varios libros se hiciese referencia a que ella es la única familia que le queda a Nico ahora,
y una de las pocas personas que Nico realmente considera cercanas a su corazón, en plan de que no es solo su amiga, es su familia. Y sin embargo, en esta novela lo pintan como que los únicos amigos y seres cercanos para Nico son su novio, los hermanos de su novio, y un puñado más de colegas, ya no solo ya no amigos, ni siquiera, en el campamento mestizo, cuando realmente tiene a Hazel, que es literalmente su hermana, y a Reina, que ya hace mucho que no la ve, pero que son gente importante en su vida, y me hace gracia que ni siquiera la mencione aquí. O sea, pasa más tiempo pensando en Bianca, su otra hermana fallecida, que en Hazel, la hermana que todavía vive. Vale, ahora vamos a hablar de cosas que no me han gustado con spoilers. No son muchas, pero son importantes y quiero avisaros. Spoilers graves, fuertes, así que podéis saltar al minuto que aparece en pantalla para no arruinaros la historia si no la habéis leído todavía. Y eso, 3, 2, 1, vamos allá. Una cosa que me chirría de... Vale, como he dicho, se hace varias referencias a Bianca, la hermana de Nico, a lo largo de la historia. Y una cosa que me chirría del final es que Hades permite a Nico ver como un atisbo, una chispa del alma de su madre, María D'Angelo, y de su hermana, Bianca D'Angelo. Y en el caso de la madre, pues no veo ningún problema porque se hace como referencia en su momento a que ella está en los campos elíseos, los campos para la gente buena. Pero en el caso de Bianca se ha hecho referencia en el pasado, en las novelas, a que Bianca se reencarnó. Es decir, Bianca fue a los campos elíseos, pero luego decidió reencarnarse, volver a nacer para volver a tener una vida nueva. Y el hecho de que vuelva a aparecer aquí es un poco contradictorio. Dentro del propio libro se explica que ella realmente no está ahí, que es como una especie de fragmento de su esencia, algo por ese estilo. Y bueno, que hay pues, magia, pues puedes explicarlo como que es magia simplemente. Pero diría que es un poco contradictorio teniendo en cuenta que se ha hecho referencia en el pasado precisamente a que Nico buscó a su hermana en el inframundo y no la encontró porque se había reencarnado y que ahora simplemente ella esté existiendo viva en otro sitio y que al mismo tiempo exista como fantasma durante el tiempo que sea es raro. Otra gran cosa que no me ha gustado es todo el tema de la villana, Nyx, la diosa primordial de la noche. No me gusta como villana, me parece muy floja como villana. Ya me parecía floja como personaje cuando apareció por primera vez en Los Héroes del Olimpo, y ahí apareció de forma muy breve, pero es que en este caso me parece todavía peor, porque nos la ponen como un personaje que es una entidad que ha estado siempre ahí, que es tan poderosa como Gaia, que fue la gran antagonista de los héroes del Olimpo, y la forma en la que interactúan con ella, la forma en la que ella se posiciona con respecto a los personajes y con respecto a Bob o Japeto, el personaje al que tienen que rescatar del tártaro, me parece bastante débil. O sea, no es un problema de que el personaje esté mal construido necesariamente. Está bien construido dentro del mundo que plantea la historia. Pero sigue siendo un poco frustrante. Dentro de lo que cabe, Gaia, podías llegar a entender que en la nota medio cómica que tienen las novelas de Rick Riordan fuese una entidad primordial, antiquísima, cruel hasta cierto punto, pero también yendo en su propia línea. En el caso de Nyx va mucho a el estereotipo de que todo lo oscuro es malo y malvado, y en el caso de ella la nota cómica es todavía más exasperante y no en el buen sentido. Es como que le quita dignidad al personaje, que ya de por sí me irrita el hecho de que la pinten como malévola simplemente por el hecho de representar la noche. Y quizá eso es uno de los elementos que más me molesta, que el hecho de que representa un concepto tan abstracto y tan inmenso como es la noche, o sea, lo opuesto del día, y que pese a eso se la pueda vencer simplemente cruzando un río, porque ella no lo puede cruzar, es decir, cruzando el Aqueronte, porque ella no es capaz de cruzarlo, me parece absurdo. Porque en la novela se muestra a Anfitemis, un alma, un espíritu, cruzando el río sin problemas. No dejan claro si es porque está muerto, cosa que me parecería absurda porque ese río está lleno de almas, o si es que pasa por encima, pero ahí está la cosa. Una entidad que en teoría no debería ser ni corpórea, que puede volar técnicamente, se tiene que detener en una persecución porque ha llegado a un río que no puede tocar ni cruzar. Ni siquiera explican qué pasa cuando se haga de noche en el mundo de los mortales. Se supone que Nyx va a estar por ahí buscando a sus enemigos. No lo explican y no profundizan en ello. Y por eso todo el conflicto de Nico, Will y Bob con Nyx es absurdo, porque lo ponen como que es algo que está estrictamente limitado a la sección del Tártaro donde ella vive, cuando en teoría Nyx debería estar
surcando los cielos y luego volviéndose a meter en el inframundo y luego surcando los cielos una y otra vez. Y sin embargo parece que lo han querido terminar como que se han librado de ella para siempre porque la han dejado encerrada en el tártaro. Supongo que me ha gustado ese pequeño guiño a que como es una diosa primordial que no ha cambiado nunca, le gusta que las cosas se mantengan en su forma más pura y en su forma más primordial, pero es que eso habría molado más como un rasgo común a todos los primordiales, no solo suyo. Y por último, pero no menos importante, una cosa que me ha gustado con spoilers, pero que también me produce sentimientos encontrados, es la presencia de Bob en esta historia. Bob, el titán. Bob, que solía llamarse Happet, el titán del oeste. El problema de su presencia en esta historia es que se nos presentó en su momento, hace mucho tiempo, en un relato llamado La espada de Hades. Este relato nunca llegó a publicarse en España, y luego Bob apareció en la saga principal de novelas, en Los Héroes del Olimpo, como un personaje que los protagonistas ya conocían. Se hizo referencia al relato que en España nunca habíamos llegado a leer. Y ahora de nuevo se vuelve a hacer referencia a ese relato que nunca llegamos a leer en este país y a la novela en la que sí apareció y que sí leímos. Y supongo que es lo que me da rabia de esto, que parte de la historia se basa en un relato que los fans fuera de Estados Unidos quizá no han leído. Pero bueno, hasta aquí la parte con spoilers. En general, la novela no está nada mal, es muy disfrutable y mola ver a Rick Riordan coescribiendo cosas porque es algo que ha hecho en el pasado en diferentes sagas con diferentes autores, pero es la primera vez que lo hace con algo ambientado en su propio universo y Marco Shiro diría que ha hecho un buen trabajo. Las cosas que no me han gustado o pequeños errores, en ningún momento quiero culpar a la coescritura por ello, es decir, no... Bueno, quizá alguna pequeña contradicción podría ser causada por esto, pero me refiero, no quiero dar a entender en ningún momento que mi posible disgusto con determinados aspectos de la novela es por el hecho de que la haya escrito Rick con alguien en lugar de escribirlo por su propia cuenta. Eso quiero dejarlo claro desde ya. Pero sí que es cierto que comparada con otras novelas que ha escrito, esta me parece un poco decepcionante. No es mala, es muy disfrutable, mola que haya dado el foco de atención a personajes que no siempre lo han tenido, pero diría que deja bastante que desear. Quizás si hubiese desarrollado un poco más ciertos aspectos o si hubiese dado un poquito más de seriedad a otros en lugar de mantener ese tono ligeramente cómico que a veces puede enturbiar un poco la gravedad de una situación, se podría haber mejorado, pero en general diría que es una novela buena, es una novela decente, pero baja nivel con respecto a otras que pertenecen al mismo universo. Si tuviese que poner una nota le pondría un 7 raspado, porque está bien, pero tiene muchas cosas que mejorar. O por lo menos esa es mi humilde opinión. Pero por supuesto, estoy deseando leer las vuestras, así que si habéis leído esta novela podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, avisando de que hay spoilers en caso de que los haya. Y bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. Chao.